ofrecer mi solidaridad a los jóvenes que están allí atrás. A los jóvenes que están atrás, mi saludo y mi afecto y mi consideración y mi reclamo al municipio por no atender a estos jóvenes que están protestando aquí atrás. Mi solidaridad y mi reclamo. Ignoro en general sus planteamientos, pero la protesta debe ser escuchada y atendida por los gobiernos. Debemos conceder a los demás lo que nosotros hemos reclamado, y lo mismo estamos intentando hacer desde el gobierno nacional. De modo que, en primerísimo lugar, mi solidaridad con los que están aquí atrás, con esta juventud que está reclamando lo que esté reclamando estos jóvenes. Le pido al alcalde que los atienda, además. Le pido al alcalde que venga y atienda a los jóvenes que están protestando. Me dijeron que estuvo por aquí el alcalde haciendo show. Ah, perdón, que aquí estuvo el alcalde haciendo una huelga de hambre, claro que lo recuerdo. De modo que le recuerdo a Jorge Iván que él también vino a protestar acá y recibió la solidaridad de la ciudadanía, la misma que tenemos que darle a los jóvenes. Bueno, de otra parte, estoy un poco conmovido por el día 28 de abril. Hace 2 años iniciábamos una jornada de protesta muy importante. Estuve viendo lo que hicimos hace 2 años. Estaba yo en Bogotá en una movilización. Y tal vez quiera empezar por decirle a la juventud, recordarles un poema de un hombre grande, Roque Dalton, poeta salvadoreño. Roque Dalton fue un poeta muy importante de El Salvador, que le pasaban cosas extrañísimas en la vida. Estuvo preso. Ustedes saben que en Centroamérica suele haber a veces terremotos y cosas de esas, y salía Roque Dalton de altas prisiones de seguridad porque se caía a la cárcel literalmente y salía a caminar, a volver a llevar la palabra un poco subversiva, porque había que subvertir el orden de las dictaduras de Centroamérica. Y estaba acordándome yo de un poema hermoso. ¿Por qué venimos hoy? Me preguntaba yo, ¿por qué queríamos venir hoy 28? No es la primera, no es la segunda, inclusive le recuerdo a Nancy, hicimos un primer ejercicio con Juan Carlos Monedero, un hombre de talla mayor, estadista en mi opinión, español. Hicimos una primera reflexión sobre el 2º aniversario del paro, ya hace unos días, después con Manuel Castel, y hoy, ¿por qué lo hacemos? Y recuerdo que él tiene un poema que se llama ¿Por qué escribimos? Búsquenlo en Google, bacano, chévere. El párrafo inicial y el párrafo final solamente. Uno hace versos y ama la extraña risa de los niños, el subsuelo del hombre que en las ciudades ácidas disfraza su leyenda, la instauración de la alegría que profetiza el humo de las fábricas. Es el primer párrafo y largo, y me remito al último. ¿Por qué escribimos? Uno se va a morir mañana un día, un mes sin pétalos dormidos. Disperso va a quedar bajo la tierra, y vendrán otros hombres pidiendo panoramas. Preguntarán quiénes fuimos, quiénes con llamas puras les antecedieron, y a quienes maldecir con el recuerdo. Preguntarán quiénes fuimos. Vale, Roque Dalton, poeta salvadoreño. ¿Quiénes fuimos? ¿Dónde estábamos hace 2 años? ¿Dónde estamos hoy? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde a dónde nos hemos movido? ¿Qué ha pasado en este tiempo? Tengo pocos minutos para decirlo. Van a intervenir ahora 2 personas muy importantes en mi vida personal y en mi vida política. A este hombre, dentro de 3 días, hace 2 años, me tocó ir a perseguirlos por toda la ciudad porque los iban a llevar para el río Cauca, donde todos sabemos lo que le pasaba a la gente en esos días en el río Cauca. Y la gente del barrio me acompañó. ¿Qué comuna era eso, ve? ¿La comuna 8? La Américas, en la América. ¿Te acordás? La Barrio Las América, Américas. la América. Nos fuimos detrás del carro de la policía y cuando llegué, medio barrio estaba alzándose, casi tumbando las puertas de ese coliseo para sacar a Alfredo Mondragón y otros compañeros que los salvamos del río Cauca, compañeras y compañeros, y ahora representante a la Cámara, compañeros. Y me emociona decirlo. No era asunto menor lo que estábamos discutiendo en esos días. Yo no sé de dónde le salía a uno la fuerza, yo estaba agotado.
mamado tras de esa berraca patrulla. No había salido de mi casa cuando recibí el mensaje de que lo llevaban para el Cauca y se me salió el corazón y me temblaban las piernas, casi no podía manejar el carro. Y la gente me acompañó para recuperar a estos manes. ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Cuánto ha cambiado el mundo? ¿Cuánto ha cambiado el país? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son las tensiones de hoy? Y otro hombre a quien aprecio mucho, Mauricio Zamora, y les voy a decir algo para que lo sepan ustedes y que no salga de ustedes y de Santiago, que lo sepan solamente ustedes y Santiago de Cali. Acabamos de recuperar como 900.000 millones de pesos para las empresas municipales de Cali. Este fue el autor intelectual, porque yo lo único que hice fue tramitarlo en el Congreso de la República. Hace meses empezó Mauricio Zamora a decirle: Wilson, última oportunidad, plan de desarrollo donde podemos legislar sobre muchas cosas y hay una deuda de la nación con nosotros y tenemos que ir a decirle a nuestro gobierno lo mismo que le dijimos a Duque, y Duque es que lo llevó el plan de desarrollo para incumplirnos, y a Santos y a varios ministros de Hacienda que siempre nos decían que Cali tenía la razón y nunca procedieron a algo distinto que intentar vapulear a la ciudad. De modo que me siento muy honrado de estar aquí 2 años después. 2 años. Yo no había vuelto a ver unos videos. Cada que mi compañero community manager y los de comunicaciones, tengo un equipo tan bello de comunicaciones, y acaba de hacer un video la semana pasada que me puso a llorar a mí mismo, un video sobre el paro y todo lo demás, y termina con una intervención que yo no sé dónde la hice, donde yo estaba en una esquina con un megáfono y le decía a los jóvenes: escriban estas páginas no en un papel, escríbanla en el corazón, no con un lápiz, vaya y escriban en su corazón, disfruten la política, les decía yo en medio del paro a los jóvenes con los ojos reventados, y le decíamos: disfruten la política. Y le decía: ¿por qué disfruten? Le dijimos: porque estamos cambiando este país. Y pronto decía: vamos a hacer gobierno para volver realidad lo que estamos diciendo en esta esquina. En una esquina de una calle que yo no sé dónde era, alguien me grabó. Bueno, ¿y qué decíamos en esa esquina? ¿Y qué estamos haciendo hoy en esta plaza y en este gobierno? ¿Hemos honrado lo que dijimos en la esquina? ¿Cuál es nuestro esfuerzo? ¿Cuál es el empeño? ¿Cuáles son las dificultades, nuestras vicisitudes? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Qué estábamos desafiando en esos días? ¿Y qué estamos intentando hoy? Tengo el corazón en la mano desde hace rato, cuando venía para acá. Este es un día muy importante. Uno hace versos y ama la extraña risa de los niños, el subsuelo del hombre que en las ciudades hace las disfraza su leyenda, la instauración de la alegría que profetiza el humo de las fábricas. Así empecé con Roque Dalton. La instauración de la alegría que profetiza el humo de la fábrica. ¿Qué está diciendo Roque Dalton? ¿Quién es la alegría? ¿A qué se refiere cuando habla del humo de la fábrica? ¿De quiénes habla? Habla de los obreros, de los de abajo, de los trabajadores, y dice que ellos profetizan la alegría. Profetizan la alegría. Son profetas de una sociedad mejor. Y por eso hablamos hoy de una reforma laboral. Para volverle a dar derechos a los trabajadores, los mismos derechos que habían sido esquilmados. Ahora le va a hablar Mauricio Zamora de eso. Y una pensional y una reforma a la salud. ¿Qué tumbamos en el paro? Tumbamos una tributaria y una reforma a la salud, ¿te acordás? Marchamos incesantemente contra esas 2 reformas. Y además de tumbar las reformas y enseñarle al pueblo a legislar desde la calle, caminando, legislamos. Cuando Duque dijo que la retiraba, me escribían mis compañeros de la Comisión Cuarta del Senado, a la que sigo participando, me escribían: Wilson, no más marchas, ya retiramos la reforma tributaria. Yo le decía: ahora es que vamos a marchar más, carajo, porque este pueblo se levantó, y de una vez por todas. Y aquí seguimos. La alegría que profetiza el humo de las fábricas. ¿Por qué escribimos? Uno se va a morir mañana, un día, un mes sin pétalos dormidos. Disperso va a quedar bajo la tierra, y vendrán otros hombres
pidiendo panoramas, preguntarán quiénes fuimos, quiénes con llamas puras les antecedieron y a quiénes maldecir con el recuerdo. A eso también vinimos acá, a decir quiénes somos, quiénes fuimos, quiénes con llamas puras nos antecedieron en el paro y en la plaza, y a quienes maldecir con el recuerdo. Claro, yo por ejemplo tengo un nombre, no para maldecirlo a él como persona, sino para mencionarlo en esta plaza. Ya quisiera yo que estuviera César Gaviria aquí al lado discutiendo con nosotros, aquí, de cara a la gente, y no detrás de los manteles como suele hacerlo. Que viniera aquí Germán Vargas Lleras a discutir con nosotros por qué no quiere la reforma a la salud, por qué no quiere la reforma laboral, por qué no quiere la reforma sin bien del pueblo. Y Andrés Pastrana Arango, y a esos prohombres que dicen ser prohombres y que hoy se oponen de manera visceral a las mínimas reformas en favor de nuestro pueblo. De eso vinimos a hablar. Quienes con llamas puras les antecedieron, le estamos dejando escrito en un Facebook, en un video, donde sea, a las próximas generaciones, para que el día de mañana nos recuerden y digan quién tenía la razón, quién tuvo la razón en esta disputa. Bueno, estamos intentando hacer reformas, unas que tienen que ver con lo más importante en la sociedad. Lo ha dicho Gustavo Petro desde campaña, hoy yo me sentía muy reivindicado. En una sociedad en la que el posmodernismo ha intentado sepultar la categoría del trabajo, y Gustavo Petro diciendo solo el trabajo produce riqueza, punto. El trabajo produce riqueza. ¿Y qué estamos haciendo hoy? Les voy a dar un dato. Hoy está bajando el desempleo en Colombia. A pocos meses de instalarse Gustavo Petro, y el gobierno está bajando el desempleo. Y cuando estamos intentando bajar el desempleo, el Banco de la República toma medidas contra lo que hace el gobierno de Gustavo Petro. Está incrementando las tasas de interés. El Banco de la República. Aumentar las tasas de interés genera empleo o le llena más los bolsillos a Sarmiento Angulo. ¿A quién le sirve el aumento de las tasas de interés? ¿Qué quiere el Banco de la República con lo que hace? Bueno, yo lamento que nos pongan ese equipo allá atrás. Vamos a concentrarnos nosotros, ¿vale? Yo le pido a los compañeros si pueden bajar un poquito. Bueno, sigamos nosotros acá. ¿A quién le sirve el aumento de las tasas de interés? A Luis Carlos Sarmiento Angulo, a Julio Mario Santo Domingo, al grupo Gilinski, no a la generación de empleo. E insisten en una hipótesis que resulta antieconómica, falsa de toda falsedad, que se aumentan las tasas de interés, dice que entonces se enfría la economía y no sube la inflación. Paja, pura paja. Finalmente no es verdad que logren enfriar absolutamente nada. Lo que logran es arruinar la producción nacional. ¿A quiénes dentro del bloque de poder, a quiénes de la economía les sirve que aumente las tasas de interés y a quiénes perjudica? En estos momentos, ese manejo de la economía está secando los recursos, por ejemplo, para la construcción de vivienda. ¿Comprenden ustedes? Yo subo las tasas de interés y castigo la industria. Subo las tasas de interés y castigo el agro. Subo las tasas de interés y castigo el sector real de la economía. ¿Está claro? ¿Hay que ser un gran economista para entender aquello? No, no hay que ser un gran economista para entender eso. ¿No lo entienden los señores del Banco de la República? ¿A quiénes tenemos en la dirección del Banco de la República? ¿Qué ministra pudo poner a su hija antes de que terminara el gobierno de Duque en el Banco de la República? La ministra de Trabajo de antes, ¿recuerdan? La Cecilia Arango puso a su hija en la Junta Directiva del Banco de la República. Y lo menciono para decir, enfrentamos altísimos intereses. Y ya que me metí a hablar de empleo, les quiero decir lo siguiente. Las reformas que estamos adelantando desde el gobierno tienen como destino no solamente generar empleo, sino dar mejores condiciones a la gente del común. Y eso es la bendición más grande que puede haber en general para la economía. Voy a tratar de decirlo de esta manera. Es verdad que cuando le quitaban los ingresos al trabajador, es verdad que cuando hacían una reforma laboral para mermar el ingreso de los trabajadores, estaban generando empleo. Eso no fue lo que nos prometieron hace 30 años cuando nos dijeron que, oye, mira, bueno, es verdad que cuando nos dijeron que bajar
costos laborales generar empleo, bajar los salarios genera empleo. Falso de toda falsedad. 30 años después de haber aplicado esas reformas, al contrario, se ha producido mayor desempleo en el país y se han quebrado las empresas, compañeros y compañeras. 30 años después, se comprueba que esa receta era contra el pueblo, contra los trabajadores colombianos. ¿Saben qué es lo que me está indignando a mí? Que yo soy cultor y están hablando un poco de viejitos de los jóvenes. ¿Y a dónde están los jóvenes? ¿A dónde están los jóvenes ahí? ¿A dónde están? Les dimos solidaridad, mencionamos la solidaridad, estamos solidarios con los compañeros, nos solidarizamos con los compañeros y sus reclamos. Este acto lo teníamos previsto hace mucho tiempo y empezamos dándole la solidaridad a los jóvenes. Yo no sé qué reclamen, pero les damos la solidaridad. ¿Lo dijimos o no lo dijimos? Bien, compañeras y compañeros, estaba en lo que estaba. Quitarle salarios, quitarle derechos a los trabajadores no produjo empleo, produjo la quiebra de la producción nacional. Desde esa época, oye, calmemos la cosa, ¿ve? Oye, calma. Bueno, Nancy, venga para acá. Venga. No. Vamos a quedar nosotros acá. Vamos a continuar nuestra actividad, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a continuar nosotros nuestra actividad. Vamos a darle un aplauso a los compañeros y continuamos nosotros nuestra actividad. Es posible, y no será la primera vez, compañeras y compañeros, es posible, y no será la primera vez que uno venga a reivindicar los derechos del pueblo y alguien del pueblo pretenda merodear y sabotear nuestra actividad, pero nosotros no le prestamos atención y continuamos en nuestra actividad. Hace 30 años, voy a resumir porque ahorita sigue Mauricio Zamora y Alfredo Mondragón. Hace 30 años le hacía yo esta cuenta a la gente para luchar contra la reforma laboral. Le decía, si usted es dueño de una panadería, atención, prestémonos atención acá, ¿vale? Lo más inteligente es que nos prestemos atención acá. Les decía yo a mis compañeros, si usted es dueño de una panadería y le bajan el salario a los panaderos, usted tiene 2 panaderos trabajando en su panadería. Si usted es dueño de la panadería y le bajan el salario a los panaderos, usted contrata 2 panaderos más. Si le bajan el salario a los panaderos a la mitad, usted va ahora a necesitar a 4 panaderos porque bajaron el salario de los panaderos. No. ¿De qué depende que usted tome la decisión de contratar más panaderos? ¿De qué depende? ¿Del salario de sus panaderos o de cuántos panes venda? Y suele ocurrir probablemente que si le bajan el salario no solo a los panaderos sino a todo el mundo, en su panadería usted tal vez no venda más pan. Esto se lo decía yo en el comercio a los comerciantes. Les decía, ustedes han notado cuándo venden ustedes más camisas, más pantalones, más gafas, yo no sé, más cuadernos, más zapatos, más café. ¿Cuándo? Cuando hay quincena, cuando hay pago. ¿Por qué? Porque la gente tiene un pesito más en el bolsillo y con mucha frecuencia el comercio se mueve menos cuando se va agotando la quincena. Es más o menos lógico. Algo tiene que decirnos eso. No es verdad que miserabilizando, pauperizando a la población se genere más empleo. El empleo se genera inclusive cuando hay más mercado interno, es decir, cuando la gente tiene un poco más de ingreso. Y por eso hablábamos que darle renta básica al pueblo le sirve inclusive a los comerciantes, a los empresarios y a los negocios. Tener salarios e ingreso digno le sirve al pueblo colombiano. Bien, eso estamos haciendo. 2 cosas finales. No quiero ser ni tan accidentado ni tan exagerado. Durante estos días, vayan y mírenlo. Vayan y mírenlo. Invoco a otro poeta y dramaturgo, Bertolt Brecht. Decía más o menos, lo que no sabes por ti mismo, no lo sabes, ¿vale? Bertolt Brecht. Oda al estudio. Bertolt Brecht, dramaturgo alemán. ¿Y qué decía? Decía, lo que no sabes por ti mismo no lo saben. Vayan y miren el presupuesto general de la nación. Vayan y miren cuánto
el gobierno de Gustavo Petro, en medio de las dificultades, ha incrementado el presupuesto de agricultura. ¿Recuerdan lo que decíamos en campaña? Aumentar el presupuesto de agricultura. ¿Para qué? Para reagrarizar el país. Porque si tienes más agro y tienes mejores condiciones para la producción del campo, se encadena también con los sectores industriales, y la producción agropecuaria reanima inclusive la producción en general. Duque dejó el presupuesto solamente para agricultura 2.4 billones de pesos apenas, 2.4 billones. ¿Saben cuánto hemos aumentado el presupuesto de agricultura para este año y el siguiente? A 7 billones de pesos. Petro ha multiplicado por 3 el presupuesto de agricultura. Si los muchachos que equivocadamente piensan que nosotros estamos saboteando esto le prestaran atención a ese solo hecho, tal vez comprenderían la magnitud de lo que está ocurriendo en Colombia, la magnitud de lo que está pasando. ¿Qué se hace con esos 7 billones de pesos? Ayudar a redistribuir la tierra para que los campesinos tengan dónde sembrar y contribuyan ellos, no solamente con su trabajo, sino también con su ingreso, a reanimar la economía. Y con esa reforma tributaria que acabamos de hacer, en la cual aumenta en 21 billones el recaudo, 21 billones, no con la reforma que tumbamos en el paro, sino esta que le saca a los más poderosos. Con esos 21 billones de pesos también esperamos otras 2 cosas, para mencionar apenas 2. 1, darle ingreso a los viejitos desamparados de este país. Y cuando le demos a millones de ancianos, de mayores desprotegidos de este país, ese pesito en el bolsillo de los ancianos también ayuda a reactivar la economía. ¿Está claro? Es decir, en Colombia, compañeras y compañeros, estamos llevando a cabo lo que prometimos en campaña para bien de la economía nacional. Y además de eso, están aumentando los subsidios a la energía y al gas. Y con la producción de alimento campesina, con el subsidio a la energía y al gas, al mismo tiempo que le estamos poniendo un pesito a la gente en el bolsillo, estamos combatiendo también la inflación. Termino con lo que empecé. Mientras hacemos todo esto, unos señores barrigones del Banco de la República aumentan las tasas de interés. Opino yo, para intentar marchitar lo que estamos haciendo desde el gobierno con Gustavo Petro. Desde aquí, y ojalá lo escuchen los señores del Banco de la República, les impugno, los señalo, los acuso a la dirección del Banco de la República de medidas antinacionales y contra el empleo, mientras nuestro gobierno intenta resolver aquello que durante décadas ha estado abandonado. Al despedirme, vuelvo a recordarles de nuevo con lo que inicié. Me enorgullece estar al pie de Alfredo Mondragón, ahora representante de la Cámara, y de Mauricio Zamora, por lo que acaba de hacer Mauricio y por lo que acabamos de ganar. Recursos para empresas municipales de Cali, recursos para el SENA, que probablemente también recuperemos, y una reforma a la salud que le sirva al pueblo colombiano. Aquí está el ponente de la reforma a la salud, orgullosamente es caleño, y lo rescatamos de las garras de la policía para ponernos en el Congreso de la República. De allá venimos y en estas continuamos, compañeros y compañeros. Muchas gracias, Mauricio Zamora. Bueno, dice Mauricio que seguía él, pero que siga yo, para que nadie me escuche por toda esa otra competencia allá. Se está cayendo todo, menos las reformas, porque las reformas las vamos a sacar adelante, porque es un compromiso del pueblo colombiano. Estén seguros de eso. No estén pendientes de la reforma, de lo que diga Vicky Dávila, Sebana. Ellos todos los días van a decir que se cayó la reforma. ¿Por qué? Porque es lo que quieren. Porque quieren llenar de miedo y de desesperanza al país. Y entonces yo aprovecho para decirles, ya nos acostumbramos a el otro evento que está haciendo allá. Ahora concentremos en esto. Por supuesto que para mí es muy emotivo este día también. Y cuando Wilson lo rememora y recuerda que por estos días, a esta hora, esto era una batalla campal, este sector, pero que por la mañana era una multitud
Era una multitud de gente de todas las reivindicaciones. Yo estaba ahora, hace unos minutos, viendo un video que alguien me mandó hace unos meses. Y me decía, Alfredo, yo tuve el video cuando salimos en marcha de Sameco y que la gente estaba casi que estancada ahí, que no sabe si marchaba o no marchaba. Y que nos llevamos un don Ramón grandote, con el que hemos marchado muchas veces reivindicando la economía popular. Y nos conseguimos un micrófono, un carro viejo, empezamos a hablar y la gente logró sintonizarse y esa esperanza tan grande empezó a recorrer toda la ciudad. Y después nos dimos cuenta que venía una multitud igual de grande desde Puerto Resistencia y que se habían congregado en el Parque de las Banderas, una impresionante movilización y que todos veníamos al centro y cuando menos pensamos este centro nos quedó chiquito porque no cabían los ríos de gente que salían a reclamar dignidad. Hace 2 años eso es lo que pasaba a esta hora, compañeras y compañeros. Por eso me emociona tanto ver no solamente jóvenes, ahora reclamando dónde estaban los jóvenes y algunos viejos levantamos la mano. Pero vean ustedes aquí no hay solamente jóvenes, hay niños. Viene el papá con su niño, con su niña, de brazos. Vienen niños a este escenario a hablar del país. Esa es la demostración de que está cambiando este país. ¿Cuándo habían llegado los papás con los niños a un ejercicio de elaboración política que no fueran las politiqueras donde van y hacen bultos, ¿sí o no? Y que le terminan pagando a la gente, no, aquí a nadie le están pagando. Y traen al niño para que se vincule a la ciudadanía. ¿Eso no es esperanza? Eso es que estos jóvenes, estos niños van a ser un referente muy grande porque van a vivir no con un papá politiqueando, ni con una mamá politiqueando, y no con un papá llegando al espacio para hacer público los temas que merecen la atención pública. Eso a mí me llena de emoción. Eso me llena de emoción ver a mi mamá, a mis hermanas, que antes, como la mayoría del pueblo, no creía en esto. Y tal vez decía, pobre Alfredo, se va a quedar allá solamente en paros y en marchas. Y yo las entiendo. Y ahora, tan esperanzadas ella y mi madre, que el día que me detuvieron y que Wilson logró con otras personas y sacarnos a varios, porque estábamos detenidos más de 40, 50 personas allá. Llegar mi mamá y ayudarle a los problemas a mi mamá. Imagínense ustedes. Tener que ir a sacar al hijo cada rato de la cárcel. Y llorando a mi madre, ¿a quién no le parte el corazón? Yo siempre que me acuerdo de eso me dan ganas de llorar, pero me voy a contener ahora. Pero yo creo que están pasando cosas muy importantes en el país. Pero entonces en el país estalló en indignación, en ira. El país, en el estallido social fue de indignación y de ira, y con la ira y en la indignación se tumbaron las reformas. Pero hoy estamos es con las reformas, y las reformas son esperanza. Y las reformas son esperanza, y la esperanza no es un sentimiento fugaz. La esperanza se nutre de valores profundamente democráticos y de justicia. La esperanza que tenemos es un sueño que tenemos, y se nutre ¿de qué? De valores, de propósitos de justicia. Si la esperanza es algo efervescente, es simple un sentimiento de cambio, pero que no sé para dónde va. Pero si la esperanza está alimentado de profundos sentimientos y convicciones de justicia, entonces yo lo que creo es que esa es la esperanza que está dirigiendo en este momento el país. Y que necesitamos que sea, como dicen, contagiosa. Que sea un sentimiento que nos recorra a todos y a todas. Porque el sentimiento que está buscando el establecimiento a través de sus medios de comunicación es que cuando reclamamos justicia, que cuando reclamamos que aquí hay dinero en este país que se puede redistribuir para que todos vivamos mejor, entonces nos dicen radicales, nos dicen obstáculo, nos dicen que somos intransigentes, como quisiera bautizar a quién, a la ministra Carolina Corcho, por ser la más leal con el pueblo colombiano con la reforma a la salud. Desde aquí un aplauso a la ministra Carolina Corcho. De donde esté la ministra, ya lo anunció. Dijo la ministra, yo lo escribí inmediatamente cuando supe la noticia. Bueno, me di cuenta antes que saliera a los medios realmente. Y me dice, Alfredo, tranquilo, me voy del gobierno, pero yo sigo en el movimiento social acompañando la reforma a la salud, porque esta reforma a la salud la tenemos que ganar. ¡Que viva Carolina Corcho! Sí, señor. Así que, Carolina, desde aquí te extienden este aplauso, este abrazo que algún día te lo vamos a dar. Que seguimos honrando nosotros desde el Congreso y el gobierno, porque el presidente Gustavo Petro
le ha dicho al ministro nuevo, al que entra, que la reforma que él tiene que ir a defender al Congreso es esa que dejó Carolina Corcho, que nosotros logramos allá llevar a aprobación del primer debate. A esas que vamos. Y entonces en estos breves minutos trato de plantear algunos elementos. Si es la esperanza lo que nos mueve ahora para las reformas, no la ira, no la indignación, y si la esperanza es justicia, y si la esperanza es de equidad, entonces necesitamos plantear 2 o 3 elementos para entender el gran debate de justicia, de equidad, de igualdad que estamos buscando. ¿Qué nos están diciendo aquellos que hoy no pueden decir de que no haya reforma? Porque el que diga que no es necesaria una reforma, le cae todo el mundo. Hasta el Centro Democrático está diciendo que tiene que haber reforma. Hasta Cambio Radical, ustedes vieron, radicaron una disque reforma en la Comisión Primera que le acabamos de hundir allá en la Comisión Primera. Sí, eso merece un aplauso, no, la verdad que no que muchos aplausos, pero bueno, aplaudan. ¿Por qué? Porque es que le tumbamos la reforma Vargas Lleras. ¿Y ustedes creen que una reforma, ustedes creen o podemos esperar una reforma de parte de Vargas Lleras, de parte de César Gaviria? Honradamente. Porque es que de Dilia Francisca, y tampoco la confiaría mucho a mi colega del Pacto Histórico, Roy Barreras, tampoco. Vamos a tener que demostrarle a Roy Barreras que está equivocado, que construir sobre lo construido no es hacer lo que dice César Gaviria. Hay que decirle claramente a Roy. Roy estaba escandalizado, aunque él me lo dice con mucha tranquilidad y me decía, Alfredo, es una locura eso, de que concentrar todos los recursos en el ABRES, ellos no son capaces de hacer eso. A mí me preocupa cómo controlamos el gasto. Y le digo, Roy, y es que eso lo tenían esas capacidades las EPS cuando ustedes aprobaron por allá, bueno, ustedes no, Álvaro Uribe Vélez, cuando hicieron la ley 100 en el 93, o la fueron construyendo. Esas capacidades de auditoría, de articulación, de manejo de los recursos, porque las EPS nacieron, dizque como aseguradoras, y según los acuerdos de Basilea, un acuerdo en la época después de la crisis financiera de Alemania en 1974, se reúnen los poderosos, el sector financiero, ellos no fueron ningunos comunistas, ningunos progresistas, ningunos socialistas, fueron ellos mismos, se reúnen frente a la crisis que ha padecido Alemania y dicen tenemos que desarrollar unos acuerdos, y entre esos acuerdos, ¿cómo se regula el sector financiero? Regularlos, básicamente para seguir ganando billetes, pero buscar regularlos. Y entonces dentro de esos acuerdos establecen cómo hay una especie de protección o garantías que deben tener los que dicen que son aseguradores. Y las aseguradoras dicen, si usted es asegurador, significa que usted tiene un capital para poder meterse en ese negocio para poder asegurar. ¿Sí o no? Si usted es asegurador, si alguno de ustedes, seguramente alguno de ustedes aquí es dueño de una aseguradora de carro, ¿cierto? Estoy seguro que no, aquí no vienen los dueños de las aseguradoras. Estoy seguro que aquí tiene que haber alguno dueño del Fondo Privado de Pensiones de Porvenir. Sin miedo, levante la mano el que es aquí de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el familiar o el hijo. Obviamente que ellos no vienen aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué le dijeron a los aseguradores? Que supuestamente deben tener un capital que le llaman capital mínimo y otra vaina que se llama margen de solvencia o patrimonio adecuado, para decir que ellos tienen el capital para poder ir a administrarle los aportes que hace la gente para que le den un servicio. Cuando ustedes van y si tienen un carro y pagan un seguro de un carro, ustedes pagan lo que llaman una prima, ¿cierto? Pagan un valor mensual o anual. Y con ese valor ellos tratan de manejarlo porque buscan que mucha otra gente se afilie o paguen ese seguro, y de esa manera, si a alguien le pasa algo a ese carro, ellos dicen que lo protegen, ¿cierto? Entonces ellos tienen que decir, tengo un capital de respaldo. Las EPS nacieron, dizque como aseguradoras, y nacieron básicamente con la cédula. Sin capital mínimo, sin patrimonio adecuado, sin una superintendencia que los vigilara realmente, porque las superintendencias en general han sido básicamente de papel, una especie de quimera, una ilusión. Y otro elemento, gracias Mauro, y otro elemento decían, cuando empezaron a hacer negocios como un berraco con la salud de los colombianos, entonces también le pusieron una vaina que le llaman régimen de inversiones de reservas técnicas, es decir, un instrumento que se fueron construyendo y que para hacer planificación. Yo hago una reserva, yo lo decía en uno de los debates que hice en el Congreso, y les decía, reservas técnicas es como
la mayoría de las mujeres que asumen la dirección del hogar y los ingresos del hogar, ellas hacen reservas. Ellas dicen, yo sé que en unos días tengo que pagar servicios, yo sé que en unos días se acaba el arroz, yo sé que en unos días se acaba tal cosa, y ellas guardan, hacen reservas. ¿Y dónde hacen las reservas las mamás? La hacen en el casino, se van a un casino y la meten al casino a jugar porque dice, vea, yo la meto aquí y después me sale mucha más plata. Para allá van las mamás a hacer las reservas técnicas. ¿No es cierto? Las mamás la guardan en algún lugar escondido por la casa, pero lo tienen ahí, liquidez, cuando salga la situación. ¿Ustedes creen que las EPS hacen reservas técnicas guardando bien en algún lugar inmediato? ¿No saben qué se van a hacer? Terminan utilizando los recursos públicos de la salud, es para construir disque hoteles, canchas de golf, para financiar esas vainas de belleza, los reinados. Pues será muy saludable ver mujeres espampanantes y muy bonitas, para el ojo, pero eso no es la atención en salud o los recursos para irse para la atención de salud de la población. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando empezaron a hacer añicos la plata para desviarla, Salucó, dijo la excontralora Morelli, que se perdieron más de 1.4 billones de pesos, es decir, 1.4 millones de pesos. En algún lugar están porque la plata salió de los recursos de la sociedad y se fueron a algún bolsillo, por allá tiene que estar en algún bolsillo. Y como no hay instrumentos hoy jurídicos para identificar dónde son los movimientos de ellos, entonces la población sigue perdiendo esa platica. Y ellos dicen, pero Alfredo, usted quedó en refritos, eso ya pasó. Y yo le digo, ¿ya pasó? ¿No acaban de meter a la cárcel a 6 directivos de Comeva por haber manipulado los costos de los tratamientos? Porque elevaban los costos de los tratamientos. Medimás hice el debate en estos días, lo dije allá. Y lo hago bajo gravedad de juramento, que si es mentira me meto en un problema ni el berraco, pues allá lo dije. La misma Contraloría ha dicho, Medimás, haciendo pagarle a Ladres. Y en esto me devuelvo a lo de Roy que decía que Ladres no tiene esa capacidad, esa función. Pues claro, es que no le han permitido que se desarrolle. Entonces la CPS le dice a Ladres, páguele a tal Medimás, y cuando le van a pagar, le pagan el doble por la misma persona. Le van y le pagan por niños que ya se han muerto. Eso lo ha escrito la Contraloría. Y a veces eso se queda en las discusiones allá, encerrado en esos sillones. Y por eso, cuando a algunas personas nos parece como raro que nosotros le damos un poco de silencio para poder escuchar, es porque normalmente no vienen congresistas a la calle a enfrentarse a la gente, a decir lo que estamos diciendo allá para informarles. Y por eso venimos a ustedes acá. Yo no sé si lo están haciendo todos los congresistas, lo deberían hacer. Pero venimos nosotros acá porque no tenemos rabo de paja. Porque no hemos ido allá a conspirar con las EPS para que sigan llenándose los bolsillos. Venimos aquí donde ustedes. Y quisiéramos venir más. Y a mí me escriben en el celular y les digo, la mayoría de mensajes no los puedo ver. Y me escriben a veces lo veo. Te volviste picado, Alfredo. En Sameco sí me saludabas. Claro, es que ya no estoy en Sameco. Ustedes me eligieron para ir al Congreso. Y tengo que estar metido allá. Porque cuando voy a debatir con Paloma Valencia no me le puedo arrugar. Cuando voy a debatir contra otro de esos delfines, Miguel Uribe, no me les puedo arrugar. Cuando voy a debatir contra todos esos del Centro Democrático no me les puedo arrugar, y para eso necesito leer lo que mi equipo de trabajo me prepara. Y para eso necesitamos es que el pueblo en su conjunto lea y entienda que si este no es el momento de la indignación y la rabia, sino de la esperanza se alimenta es con justicia, y la justicia se hace es logrando convicciones, y para tener convicciones tenemos que estudiar elementos básicos. Nos va a venir a convencer aquí, yo le decía a Dilian Francisca en estos días, en un programa de aquí, 90 minutos, no sé cuál. Entonces decía, no, es que la ministra no quiso meter los recursos, lo que le pedimos. Es que la ministra no quiso meter lo que le pedimos. Y yo le decía a ella, que yo creo que me seguía escuchando ahí, o le preguntaron qué era, y dijo que nosotros propusimos, y es verdad, lo va a reconocer, propusimos licencia de maternidad para mujeres que no estén en el régimen contributivo, es decir, que como no estén en el contributivo no tendrían cómo tener licencia de maternidad. Es verdad, ellos lo metieron. Y es verdad también
que lo metimos hace rato en el proyecto de ley. Es decir, es mentira de ella que Carolina Corcho no quería meter ese proyecto ahí, ese artículo. Entonces, esa es la discusión de Dilian, entonces tenemos acuerdo. ¿Por qué? Porque eso está ahí metido hace rato. Lo puse yo cuando radicamos la ponencia mayoritaria para la reforma a la salud. Después nos dicen, venga, pero ¿cómo así que le van a quitar? Nos dicen, ¿cómo le van a quitar? Estos manes están hablando más duro, ¿no? ¿Pero me escuchan o no? ¿Sí? Ah, bueno, listo. Listo. Cogieron fuerza y empezaron a hablar más duro. Bueno, yo estoy bajando la voz, ya me está dificultando, pero sí, pero aquí está muy frío, hermano, y me jode más. Pero esta agua me jode más. Además de frente así, vale. Y entonces, para terminar, porque le quiero dar la palabra a mi compañero Mauricio, porque Mauricio hoy es un baluarte para nosotros. Se fue allá a sustentar ante el ministro, ante el Ministerio de Hacienda, de por qué era justo los temas de devolverle los recursos a la ciudad, porque si le eliminan esa odiosa deuda al Cali, lo que hace es que no se la siguen trasladando a la ciudadanía. Es decir, que lo que va a pagar la población no es para pagar una deuda, sino que lo que va a pagar es para tratar de hacer inversiones reales en este municipio, en este distrito, en esta ciudad. Y entonces, el planteamiento con ello es, no, que es que nosotros hemos hablado de un sistema mixto, que no vayan a estatizar la salud, porque cómo vamos a quedar como el seguro social, y que vean esas EPS públicas como están deterioradas. Y entonces yo le dije, Dilian Francisca, eso lo hablamos ese día allá en Palacio de Nariño, con Petro aquí al lado. Yo estaba acá y yo no sé quién organizó esa mesa, me pusieron a Fincho acá, el del presidente del Partido Conservador, aquí al lado, y a Dilian aquí al lado. Entonces, ni modo de decir que no me escucharon, porque estuvimos debatiendo como media hora ellos y yo, y con Pedro y con Carolina. Y lo que dijimos es, ustedes hablan de un sistema de aseguramiento mixto, que porque supuestamente las EPS y los privados son los que deben concurrir con dinero, capital, cuando se acaban los recursos públicos de la salud. Entonces sepan todos y todas, pilas, ¿cómo se financia la salud en Colombia? El 37% es sobre la base de cotizaciones. ¿Cuántos de aquí? Bueno, no levanten la mano, pero los que estén aquí, que sean trabajadores, sea por contrato o sea por prestación de servicio, les toca que cotizar a salud, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, ustedes ponen más o menos un 37% de todos los recursos con que financia la salud, ¿vale? Los que cotizamos aquí, ponemos el 37%. El 17% es del Sistema General de Participaciones, que vienen principalmente de ingresos corrientes de la Nación. Y el 35% viene ¿de dónde? Del presupuesto general de la Nación. Entonces, ¿quién pone ese 17 y ese 35%? Todos los que cotizamos y los demás que no cotizan. ¿Por qué? Porque eso viene de los impuestos. Entonces, lo que le quiero decir al país es que no menos del 90% de los recursos son recursos públicos, y eso que no incluyo casi un 4% que son de los impuestos que pagamos en el orden municipal, que le llaman las rentas cedidas. Eso es como cuando usted ahorita que se van a rumbear, ¿cierto? A celebrar que hicimos una jornada bacana, cuando están tomando un trago, contribuyen a la salud, ¿no? Paradójico. Pero de ahí, los juegos de azar, entre esos son más o menos un 4% más. Es decir, tenemos como un 94% de financiación de los recursos de la salud públicos. Entonces, ¿de dónde me vienen a sacar el cuento que son las EPS las que capitalizan? Demostré que no capitalizan ni el 1% de todos los billones que manejan anualmente. Y vienen algunos que se dicen disque de centro, mis colegas Juinao y la colega Miranda presentó proposiciones, es decir, escritos para modificar artículos, que para que nosotros mantuviéramos un sistema mixto, dijo. Exactamente lo mismo que dice Dilian Francisca. Y entonces le dijimos a ellas, con presidente al frente, dicen, si las EPS no han puesto un peso, como porque hablan de un sistema mixto de aseguramiento financiero, si ellas no ponen plata, siempre la pone la gente. Y son recursos públicos y las maneja hacia el Estado. Entonces, ¿por qué me echan cuento? Y cuando tienen deudas de más de 16 billones,
¿quién termina siendo el pagador de última instancia? ¿Quién creen ustedes? ¿Quién cree? Nosotros. La ciudadanía del Estado. Duque, en su proyecto, en su ley de plan de desarrollo, metió artículos por una vaina que llamó acuerdo de punto final. ¿Y saben cuánto dispuso adicional? Más de 7 billones para pagarle las deudas a las EPS. Que las EPS son las que ponen plata. Hay que hablar de que un sistema de aseguramiento mixto plural, que no nos echen cuento. Que no nos echen cuento. Y para eso hay que venirlo a decir acá. Pero necesitamos que ustedes lo entiendan y que se lo digan a la mamá, a la vecina, en la mesa, en el trabajo. Que lo digan chévere, que no se vuelvan canzones y canzonas. Que lo digan chévere, un ejercicio chévere de hablar con los trabajadores, con los amigos, con los compañeros. Y entonces me centré en eso porque quiero terminar con eso. Porque ese es el tema central hoy de discusión. Se lo explicamos a Dilian, no se lo explicamos. Se lo insistimos y no tuvo cómo demostrar que tenía razón. Y entonces dijo, listo, entonces no va, no contratan las EPS, eso es manejo público de los recursos públicos. Pero cuando le pusieron los micrófonos, sale a decir que la ministra no tenía en cuenta las propuestas. Y como la ministra Carolina Corcho y nosotros, porque nosotros también decidimos. Nosotros dijimos, no aceptamos eso. ¿Cómo vamos a aceptar que simplemente le cambiemos el nombre a las EPS por gestoras? ¿Ustedes me imaginan con qué cara yo voy a venir aquí, donde ustedes, después de que aprobemos una reforma, y a decirle, vea, cambiamos el nombre a las EPS y van a seguir haciendo lo mismo? Eso sería una traición de nosotros contra ustedes. Y nosotros, Petro, la ministra, dijimos, no cuenten con nosotros si es para traicionar al pueblo. No, señor, nosotros lo vamos a ver por la esperanza y queremos reformas verdaderas. Y eso no es radical. ¿Saben por qué? Porque eso lo vienen haciendo desde Uribe, desde Santos y desde Duque, empezar a concentrar los recursos en el ADRES, porque han demostrado que terminan pagando mejor que como lo venían haciendo las EPS. Hoy hay giro directo de las EPS del subsidiado como en un 70%, y en las del contributivo como un 30%. Entonces que no nos echen cuento que esto no es que son unos radicales, intransigentes, que no queremos que avancen las cosas. Y finalizo con esto porque vine a hablarle del tema de la salud. El presidente tomó una decisión que yo estoy seguro que le ha dolido, pero le tocó tomarla y fue aceptarle la renuncia a la ministra. Porque lograron una matriz comunicacional y de sectores políticos diciendo que ella era la que obstaculizaba el proceso. Bueno, ya no está la ministra. Vamos a ver qué nos van a decir ahora Miranda, César Gaviria, Alejandro Gaviria, que no hizo nada por la educación y se la pasó fue jodiendo con el tema de la salud. Vamos a ver qué va a decir Dilian, Roy, Vargas Lleras, si van a seguir insistiendo con el tal aseguramiento mixto, plural, o la estatización del sistema. Si van a seguir molestando con eso, o lo que van a demostrar que la ministra no era ningún obstáculo, sino que era una fiel y leal, responsable y defensora del programa de gobierno que ganó en las urnas y que la gente estuvo hace 2 años garantizando en las calles. Yo creo que por allá tenemos que estar. Tienen que estar atentos de nosotros. ¿Qué es lo que dice Alfredo? ¿Qué es lo que dicen los congresistas? Está educando al pueblo, lo está envolviendo. ¿Y cómo votan? El pueblo tiene que estar atento de cómo votan los congresistas, porque a los congresistas no los eligió los presidentes de los partidos, lo eligió el pueblo colombiano, y el pueblo colombiano tiene que estar en la calle movilizando, revisando qué va a pasar. Bueno, disculpen ustedes tan extenso, pero muchas gracias por estar aquí. Los felicito a los papás que traen a los hijos, felicito a las mujeres que como siempre en la primera línea de ya no la resistencia sino la ofensiva, ahora estamos en la ofensiva, la esperanza. Muchas gracias, un abrazo a todas y todos. Bueno, muy buenas noches a todas y todos por acompañarnos. Una fecha muy importante la de hoy, y escuchando a Nancy Farid, a Francia en su canción Todo Cambia, y la pregunta que hacía Wilson, ¿qué ha cambiado en 2 años? Era la pregunta que él nos invitaba a responder. Pues bueno, yo creo que una de las principales respuestas que hoy podemos dar de qué ha cambiado es que efectivamente hoy, 2 años después, somos gobierno, somos el gobierno del cambio,
Somos el gobierno en 200 años, el primer gobierno progresista, el primer gobierno de los sectores populares. Y por eso es que este gobierno hoy ha presentado una serie de reformas, porque este gobierno, ningún otro gobierno, Rodolfo Hernández no iba a presentar la reforma a la salud laboral en estas condiciones. El mismo Fico Gutiérrez no iba a presentar las reformas en estas condiciones. Precisamente tenía que ser un gobierno popular como el de Gustavo Petro, que lógicamente su triunfo fue a partir de lo que se desencadenó hace 2 años en el estallido social, es que hoy podemos estar hablando aquí de unas reformas. Y fíjense ustedes el tipo de reformas de las que estamos hablando y el contenido de las mismas. Nada más y nada menos que estas reformas buscan un sistema de protección donde prime la vida por encima de los negocios. Prime la vida por encima de los negocios en la salud, en las pensiones, en materia laboral, en materia de servicios públicos, en materia de educación superior. Eso es lo que dice este paquete, pero además de eso, de manera, digamos, estructural, para después dar algunas partes del contenido de la reforma laboral. Estas reformas hacen parte de una reivindicación histórica. Wilson y Alfredo precisamente han recogido este legado histórico. En materia laboral, en estos días lo conversábamos, y lo he conversado con muchos y muchos de ustedes, reivindicando, con esto siempre, digamos, hago mención a lo que ha sido o lo que fue históricamente la huelga de las bananeras y la masacre en 1928. ¿Y por qué considero que es un referente importante de mencionar para comenzar a hablar de la reforma laboral? Porque precisamente en esos 9 puntos que planteaban los huelguistas de las bananeras, uno de ellos precisamente de estos 9 puntos era que pudiera haber un vínculo laboral directo entre los trabajadores y aquella multinacional estadounidense que era la que los venía explotando, productora de los cultivos de banano. ¿Cuál fue la respuesta del Estado en ese momento contra esta huelga de estos trabajadores? Fue una masacre, los masacró, los asesinó. De hecho, no se ha podido determinar históricamente con exactitud la cantidad de trabajadores y trabajadoras que fueron asesinados en las bananeras. Y a raíz de eso, una senadora que no quiero mencionar, pero que es del Centro Democrático, entonces ha dicho que la masacre de las bananeras es un mito que inventó Gabriel García Márquez, porque en el realismo mágico Gabriel García Márquez narra muy bien, describe muy bien en 100 años de soledad efectivamente lo que pasó. La respuesta del Estado fue asesinarlos. Lo dijo hace ratico Cabal, lo dijo efectivamente cuando se le habla de la masacre a las bananeras. Y precisamente esa era una de las reivindicaciones, y hoy, fíjense ustedes, casi un siglo después, la reforma laboral, uno de sus principales puntos que establece es que se establezca una relación directa entre los trabajadores y las empresas para las cuales trabajan y sus patrones. Y aquí también es importante mencionar lo siguiente, cómo la derecha y cómo la oposición comienza a hacer mella entre la población, y por eso espacios como estos, como los hemos denominado espacios de pedagogía, son de suma importancia. Hace más o menos un mes veíamos en las calles de Bogotá que incluso nadie les puede denominar trabajadores porque no lo son, a un grupo de jóvenes y otros adultos que prestan sus servicios para la aplicación Rappi. Y decían ellos, y estaba otro oportunista del Centro Democrático, este representante a la Cámara, cuyo nombre no voy a decir, pero ustedes saben quién es, y estaba este representante y los trabajadores, estas personas que están explotadas por esta aplicación, terminaban diciendo que la reforma laboral era para acabar con su trabajo, decían, irónicamente, que esta reforma laboral era para acabar su trabajo. E incluso el hecho más reciente, el anterior sábado, de hecho aquí terminó la movilización de la oposición en este lugar el sábado anterior, pero me quedo con una imagen que fue la imagen de un señor que creo que no le manipularon la pancarta, no, él la hizo porque estaba convencido de eso, a su puño y letra la hizo. Esta imagen circuló mucho, y un poco para
decir el papel tan importante que tenemos que hacer para hablar de las reformas. Y en su cartel decía, en su cartulina que él llevó a la marcha de la oposición el sábado en Bogotá, en la Plaza de Bolívar, decía: si acaban las EPS, ¿a quién voy a tutelar? Eso decía el señor. Y estoy seguro que no le manipularon la cartulina. Él lo escribió porque está convencido de eso. O qué decir de la señora en otra marcha de la oposición, vendedora de Vive 100, estaba con su uniforme, iba con su carrito de Vive 100, ya no en Bogotá ni en Cali, sino que en Medellín, y la señora, cuando la grababan porque se volvió viral, decía que Petro la iba a dejar sin pensión por la reforma pensional, cuando era evidente que la señora, que ya tenía más de 57 años, no ha podido acceder al derecho a la pensión. Tanto la señora de Medellín, tanto los señores de Rappi, como tanto este señor que estaba en la Plaza de Bolívar, hablando en estos términos de la reforma de la salud, lo que les ha sucedido es algo que también decía en estos días, lo decía Margaret Thatcher. Y entonces la gente terminaba diciendo: uy, ¿vos cómo vas a citar a Margaret Thatcher? Pues yo la estaba citando no para validar lo que ella estaba diciendo, sino para significar lo que ha sido 3 décadas de neoliberalismo en Colombia. Margaret Thatcher, cuando le preguntaron por las políticas económicas de orden neoliberal en el Reino Unido, dijo: no solamente son un asunto de economía, estas políticas también son para ganarle el corazón y la cabeza a las personas. Pues bueno, 3 décadas después no solamente nos han dejado sin derechos, sino que también estas políticas neoliberales le han ganado el corazoncito y la cabeza a nuestro pueblo. Se lo han ganado. Por eso escuchar, y lo digo aquí tranquilamente, a mi mamá todos los días preocupada, cada vez que me levanto tengo que desmentirle una de las mentiras que precisamente dice la oposición. Mi hijo, y si aprueban la reforma de la salud, ¿cómo van a seguir atendiendo a mí? Ella también es una de las adultas mayores que no ha podido acceder al derecho a la pensión. Mi hijo, y si aprueban la reforma pensional, ahora sí que nunca voy a poder acceder al derecho a la pensión. Igual en materia, digamos, laboral. Mi hijo, y si aprueban la reforma laboral, entonces sus hermanos se van a quedar sin trabajo. Eso es lo que cotidianamente nosotros estamos encontrando en términos de las incertidumbres, inquietudes. Por eso cuando decía Alfredo ahora y motivaba que hubiera un discurso esperanzador, era precisamente por eso. Porque lo que pretende la derecha y la oposición es llevarnos a la desesperanza, es llevarnos a contestar la pregunta de Wilson: ¿qué ha cambiado? Entonces que todos tengamos que contestar. Ellos lo que pretenden es eso. No ha cambiado nada, todo sigue igual, son los mismos con las mismas prácticas políticas. Ese es el discurso de ellos, y que viene y que tenemos que combatir en la cabeza y en el corazón de nuestro pueblo, sin duda alguna. Me aplico a la reforma laboral y no voy a hablar del articulado, sino de sus grandes pilares. Dice la derecha que el gobierno de Petro, su pretensión es acabar con el trabajo formal, acabar con puestos de trabajo. Ya lo decía Wilson, se anticipó. En 8 meses de gobierno bajó 2 puntos el desempleo. El gobierno que quiere acabar con el trabajo, este gobierno del cambio que quiere acabar con el trabajo, redujo en 2 puntos el desempleo en 8 meses. No le pueden atribuir esto a Duque, porque la comparación de marzo a marzo, pues mayoritariamente le ha correspondido al gobierno del cambio. Entonces, falso de toda falsedad que la reforma laboral pretenda acabar con los puestos de trabajo. No, señor, todo lo contrario. La reforma laboral lo que pretende precisamente es dignificar las condiciones de los trabajadores, formalizar las condiciones de los trabajadores, recuperar aquellos derechos que fueron conculcados durante las diferentes administraciones, principalmente en las administraciones, en los 2 periodos del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Que la noche efectivamente comience, como en todo el mundo, a las 6 de la tarde. Que los dominicales se reconozcan. Y otra serie de derechos que fueron conculcados. Ese es un segundo pilar, recuperar esos derechos. Y un tercer pilar que es muy importante, y en esto la procuradora en estos días
que ha dado por opinar la procuradora, que debería estar encargada de hacer el control público, pero es un organismo de control, pero se ha dedicado a hablar mal de las reformas, a opinar. Entonces decía que la reforma laboral era un pliego de peticiones de los sindicatos, más que reforma laboral, era un pliego de peticiones de los trabajadores. Sin duda alguna lo dice ella con la pretensión de hablar mal de la reforma laboral, pero lo cierto es que esta reforma laboral también reconoce los derechos de los sindicatos, de asociación, de libertad sindical, de negociación colectiva. Las pretensiones de las sucesivas reformas laborales durante estas 3 décadas ha sido acabar con los derechos colectivos. La tasa de sindicalización de Colombia es una de las más bajas de todo el mundo, 4% de la tasa de sindicalización. ¿Por qué? Porque en la sociedad siempre los gobiernos de derecha y sus políticas neoliberales han dicho que son los sindicatos los que acaban las empresas, nada más falso. Pero esta reforma laboral, sin duda alguna, y esto hay que controvertirle precisamente a la procuradora, es que garantiza este tipo de derechos, y eso es muy importante. Y para terminar, un bloque importante que quisiera mencionar de la reforma laboral para propiciar ahorita la conversación con todas y con todos, es que esta reforma laboral reconoce los cambios que precisamente se han dado hoy en el mundo en materia de contribuir a reducir la inequidad que hay en materia laboral entre las condiciones de los trabajadores hombres y las trabajadoras mujeres. Eso, digamos, es un capítulo y es un aspecto muy importante que contiene la reforma laboral, y otra el reconocimiento de todas aquellas labores que hoy se plantean desde la economía del cuidado. En suma, todos estos puntos que están contenidos en la reforma laboral lo que pretenden es la dignidad, es dignificar la relación de los trabajadores, reivindicación que han venido haciendo los trabajadores en Colombia hace más de un siglo, no solamente en Colombia, en todo el mundo. Y es este el gobierno del cambio que precisamente ha dado por incorporar estos elementos en la reforma del cambio. Por eso también hacemos la siguiente invitación, ya para terminar. El próximo 1 de mayo, lunes festivo, normalmente se conmemora el Día del Trabajo, y quienes salen principalmente son los trabajadores sindicalizados, las organizaciones sindicales. Este 1 de mayo tiene que ser distinto a los otros 1 de mayo. Este 1 de mayo tiene que ser el 1 de mayo de la defensa de las reformas del cambio. Debe ser el 1 de mayo de la defensa del derecho a la salud, la defensa del derecho a pensionarse dignamente. Debe ser el 1 de mayo, lógicamente, de garantizar el derecho al trabajo, pero también a tarifas justas en servicios públicos, a una educación superior de calidad y gratuita. Este 1 de mayo tiene que ser un torrente, como decía Alfredo, ya no de ira, sino ya de esperanza. Tenemos que salir a las calles, todas y todos, a demostrar no solamente el respaldo al gobierno del cambio, sino el respaldo a las políticas que hoy están en discusión en el Congreso de la República, que sin duda alguna es una aspiración a mejorar las condiciones de vida de toda la población. Compañeros, el lunes festivo 1 de mayo, 9 de la mañana, en la Loma de la Cruz, los esperamos para que salgamos a respaldar las reformas del cambio. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Gracias, Wilson. Gracias, Alfredo. Queremos ahora entonces darle la palabra a ustedes. Vamos a permitir unas 5 intervenciones de 2 minutos máximo, que nos apliquemos muy bien al tiempo para que podamos escuchar las preguntas y que podamos escuchar las respuestas. Entonces, el señor está pidiendo la palabra. ¿Cuál es su nombre? Gonzalo. Gonzalo 1. ¿El médico qué nombre tiene? Alfredo. Alejandro Baena 2. Gonzalo 1, Alejandro 2. David Navarrete le había pedido. David Navarrete 3. La chica, perdona. Diana 4.
Y uno último, ¿quién? Último, el señor allá. Dígame su nombre. El de allá. ¿Cómo? Iván. Iván, 5. Bueno, pues 6 usted. Listo. Apliquémonos al tiempo, por favor, y nos paramos aquí, porque si nos hacemos allá va a pitar horrible el micrófono. Entonces, aquí tenemos la palabra. Buenas noches, compañeros, compañero Wilson y compañero Mauricio. Compañero Mondragón, les pido el favor que atiendan lo que voy a decir, porque tiene que ver con dos aspectos fundamentales. Uno que tiene que ver con la inflación y el otro que tiene que ver con el desempleo. Lo que tiene que ver con la inflación es que uno de los problemas que nos está afectando enormemente la inflación es el problema del aumento de los precios de la gasolina, que se está haciendo por el problema del hueco que dejó Duque de más de 30 billones de pesos en ese fondo de estabilización del precio de la gasolina. Pero una solución para eso es que el presidente Petro le proponga al Congreso o viceversa que se cambie la fórmula como se calcula el precio del galón de la gasolina, porque es que la fórmula beneficia a unos poquitos ricos que tienen que ver con eso. Entonces, para evitarnos el problema de estar aumentando el valor del precio de la gasolina cada mes, pues yo les invito a que estudien la fórmula y que le propongamos al Congreso y al Presidente de la República cambiar la fórmula que pueda evitar que eso se siga subiendo mes a mes, porque afecta mucho a la inflación. Y la segunda tiene que ver con la siguiente, honorable senador, y es que la mayoría de las empresas, incluyendo en Cali y todas las empresas, sobre todo las del Estado, tenemos un problema de que tenemos unas empresas llenas de trabajadores viejos que no nos podemos jubilar porque el señor Uribe, con el acto número 1 del año 2005, coartó la posibilidad de que tuviéramos negociaciones mediante pliegos de peticiones con las comisiones colectivas, tuviéramos la posibilidad de jubilarnos como lo hacíamos antes. Y resulta que necesitamos que tomen el acto legislativo, que así como fue discutir en el Congreso y modificaron la Constitución para imponerlo, que tiene que ver también con la reforma a las pensiones, porque tomamos el acto legislativo para que haya una renovación generacional en las empresas del Estado y en todas las empresas que tenemos la posibilidad de jubilarnos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a escuchar todo.